Muy bien, amigos, estamos iniciando oficialmente el consultorio legal, ese segmento aquí que vamos a tener cada martes a esta hora en Noticias Matinal. Y vamos a darle la bienvenida a Eric Rodríguez, defensor público, porque en el primer programa o espacio de hoy vamos a hablar sobre la pensión de alimentos, que es esta, digamos, esta obligación legal que tienen generalmente un padre o una madre para hacerse cargo, responsabilizarse sobre su hijo o hija, ¿no? Y garantizar el desarrollo integral y la subsistencia de este menor. Y en eso nos vamos a enfocar hoy. Le damos la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a empezar hablando sobre el término, ¿no? De pensión de alimentos, a quién les corresponde y cómo acceder a él. Buenos días, gracias María Fernanda por el pase. En este momento vamos a hablar de la pensión de alimentos a favor de hijos menores de edad. En ese sentido vamos a considerar en qué consiste la pensión de alimentos. Nos vamos a preguntar, y es el soporte económico que tiene un padre o una madre a favor del hijo. En ese sentido, este soporte económico le va a permitir desarrollarse a lo largo de toda su vida profesional, la vida estudiantil, etcétera, etcétera. Y este soporte económico tiene que ser decoroso para que permita un desarrollo psicobiosocial correcto. ¿Dónde se solicita esta pensión de alimentos? ¿Qué documentos son los que yo debo presentar? ¿Y cuánto puede tardar también todo este proceso? Claro, vamos a hablar de un proceso judicial como tal, porque la pensión de alimentos se puede solicitar ante un centro de conciliación extrajudicial o gratuito o privado, si es que hubiera voluntad de ambos padres, pero en este caso el problema es que de repente los padres no se ponen de acuerdo. En ese sentido vamos a ir a un proceso judicial. Para ello es necesario la redacción de una demanda que puede ser a través de un formato en el cual el Poder Judicial lo tiene en la página web o de repente con el apoyo de un abogado. Vamos a ir presentando a su vez una gráfica para que todo el público pueda tener en cuenta los pasos también, ¿no?, a seguir. Ahí lo tenemos en pantalla para que también usted, doctor, se pueda ir guiando. Correcto. Como tenemos en la primera gráfica, vamos a presentar esta demanda. Como te mencionaba, esta demanda puede ser redactada por un abogado o también a través de un formato que la página web del Poder Judicial nos lo permite. No es necesaria la presencia de un abogado, sin embargo, hago hincapié para precisar que un abogado te puede asesorar, porque la parte contraria va a tener un abogado y en ese sentido habría una desventaja. Entonces, actualmente, en mérito a la pandemia, se ha tomado en cuenta agilizar estos procesos judiciales, de tal manera que una vez presentada la demanda, se va a admitir y ya se va a fijar una fecha para audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Estamos de alguna manera cortando los plazos, porque anteriormente la fecha para audiencia era a larga data. En ese sentido, si las personas demandadas tienen un domicilio cercano, ya la fecha para audiencia es al mes de haber presentado la demanda. Luego se realiza esta audiencia única. Acá hay un matiz. En la audiencia única muchas veces algunas personas se desisten o no concurren al proceso judicial. Sin embargo, el juez actualmente ya no va a archivar ese proceso judicial, sino va a emitir una sentencia, la cual se puede ver en el punto número 4. Posteriormente viene el punto número 5, que se da básicamente cuando los padres no quieren cumplir con esta pensión. Entonces, hay mecanismos en los cuales en el proceso judicial nos permite para exigir el cumplimiento de estos padres o madres que pueden ser irresponsables en ese sentido, ¿no? Correcto. Ahora, si ya se establece un monto de esta pensión de alimentos, con el tiempo podría variar, y ¿qué es lo que yo debería presentar para justificar también que se pueda o solicitar que se pueda variar? Claro, hay que tener en cuenta en ese sentido que la pensión no es perenne. Conforme hay un desarrollo psicobiosocial del menor, va a generar mayores gastos, por lo tanto esta pensión puede ser aumentada a través de un proceso judicial nuevo, el cual va a tratar de demostrar que hay mayores gastos y de repente que la capacidad económica también del demandado ha mejorado en ese sentido, ¿no? Ahora, seguramente una también de las consultas y dudas que puede tener la ciudadanía respecto a este tema es: ¿qué pasa si la persona que está siendo demandada por pensión de alimentos no tiene un ingreso formal? ¿Se puede continuar con este proceso judicial o no? De repente es un mito, lo que quiere decir que de repente si no tiene un patrimonio en el cual se puede afectar, ¿no? Sin embargo, la obligación existe porque hay el interés superior del niño de poder protegerlo. Si una persona no tiene recursos económicos, de toda manera hay la exigencia. El padre o la madre que no cumple tiene la obligación de ver alguna manera de generarse esos ingresos, porque de ninguna manera se puede dejar a los niños al desamparo y mucho menos generar un detrimento en su desarrollo, ¿no? Y si el
el padre o la madre no ha reconocido al menor legalmente. Sí, ahí hay otra figura que se llama filiación extramatrimonial. Se da el caso inclusive que hay hijos menores recién nacidos que el padre no lo ha reconocido. Entonces, a través de nuestros defensores públicos del Servicio de Asistencia Legal, brindamos una materia que se llama filiación y alimentos. Estamos exigiendo ante el Poder Judicial el reconocimiento del menor, como también la fijación de un monto de pensión alimenticia que es de manera mensual. Muy bien, nos hace nuevamente la consulta también por las redes sociales si no tiene un ingreso. Ahora ya no que es informal, digamos, pero no tiene ningún tipo de ingreso, no se sabe a ciencia cierta que esté laborando, que esté percibiendo algún ingreso para cumplir con la pensión. ¿Qué se hace ahí? Bueno, actualmente hay una modificatoria legal que establece que el juez de oficio puede requerir tanto a la SBS, a la RENIEC, a la SUNAR, el informe sobre si este señor de repente tiene hijos aparte adicionales, si tiene bienes registrados, si tiene ingresos económicos, y eso va a permitir de que el magistrado al momento de sentenciar ponga una pensión de alimentos fija. Ahora, si no se puede determinar si esta persona tiene un monto de ingreso mensual, se va a establecer que esta persona gana el mínimo vital, que viene a ser 1.130 para el presente año. Entonces la ley establece lo siguiente, que se puede afectar hasta el 60% de los ingresos de esta persona, calculando que ganaría 1.130. Bajo estos parámetros se establece la fijación de una pensión, que puede ser hasta el 60%, pero de alguna manera se va a tener en cuenta si tiene otra prole esta persona obligada, ¿no? Sanciones, si es que no se cumple. De todas maneras va a haber, es la única deuda en la cual puede generar la pena privativa de libertad. Pero adicionalmente hay ciertas restricciones, como por ejemplo, la parte demandante puede solicitar el impedimento de salida fuera del país, puede generarse el registro de deudores alimentarios que va a afectar la salud financiera de la parte obligada. También se puede generar antecedentes penales y policiales. Muchas veces para postular a algún puesto de trabajo se necesita no haber sido demandado por alimentos, también se necesita de alguna manera el no tener antecedentes penales. Y esto puede afectar de alguna manera. Va a figurar todo este antecedente, digamos. Doctora, ha sido muy amable, muchísimas gracias por permitirnos conocer un poco más sobre la pensión de alimentos y de esta manera absolver con este convenio del Ministerio de Justicia y el IRTP las dudas más comunes que tiene la ciudadanía.